Voy a hacer un pequeño repaso sobre lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que era esta expresión dicotómica del alma Canarias, ¿no? Del alma Canarias siempre a medio camino entre este par, entre la identidad y el cosmopolitismo, que habíamos vinculado con un proyecto que al mismo tiempo era un proyecto político y era un proyecto estético, y además era un proyecto de paisaje, o estaba vinculado con el paisaje, ¿no? que era el proyecto de la generación del 98, que nosotros habíamos sobre todo vinculado a Unamuno y a Zorín, y que aquí tiene una clara expresión en esa famosa frase de Pedro García Cabrera del hombre en función del paisaje, ¿no? Que había determinado este fenómeno que partía del positivista, de los geógrafos franceses positivistas, que le daban una importancia radical a la geografía en la configuración de la personalidad, ¿no? Es decir, eran absolutamente deterministas y el ser insular, bueno, el ser vivo, vaya, estaba determinado claramente por la geografía. De ahí esta idea de lo que luego hemos llamado indigenismo y que en su época se llamaba nuevo regionalismo, ¿no? que tiene que ver con esa idea de que la raza, es decir, el ser humano es algo configurado en función de las determinaciones de la geografía. Algo que plásticamente tiene mucho que ver con este libro de Fran Rock, que tuvo una influencia bestial en la escuela Luján Pérez y que básicamente tenía este tipo de imágenes, que son las imágenes de la vuelta al orden de los valores plásticos, sobre todo los pintores italianos y centroeuropeos de los años 20 y 30, protofascistas, que básicamente tenían esta idea de, Dios mío, nos hemos pasado con la modernidad, ¿no? Nos hemos pasado en esto del descentramiento del sujeto y hay que volver a encontrar una idea estereométrica del ser vinculada a su origen geográfico, ¿no? Entonces se crean estas figuras completamente estereométricas y muy ontológicas, por así decirlas, muy vinculada con la propia estructura del paisaje. Esta idea es central en la escuela Luján Pérez, ¿no? En la que se trata igual con esa misma estructura estereométrica de la planta cactácea, ¿no? Se trata igual a la figura y el dibujo, ¿no? Tiene una presencia fundamental. Este referente es idéntico independientemente de, por así decirlo, que los artistas sean de izquierdas o de derechas, ¿no? Es decir, nos lo vamos a encontrar en Guezala y en Aguiar, y nos lo vamos a encontrar también en Chevillí y en Santiago Santana, ¿no? Esta idea de la figura de la que hablábamos el otro día. Bueno, entonces, lo que veníamos a decir es que la isla es un fenómeno centrípeto, muy orondo, estereométrico, muy definido y que determina claramente la personalidad de los individuos que viven en ella, ¿no? Es decir, el hombre es tal en función de su propio paisaje. Y esta idea habíamos visto que permanecía vigente hasta la interpretación del arte canario de los años 80. En los años 80, Fernando Castro habíamos visto que vuelve a hacer una declaración tirando de Manolo Padorno, ¿no? Que prácticamente se parece a la idea tradicional de lo que tenemos, de la imagen del genio, tal y como se configura en el comienzo de la estética a finales del 19, ¿no? Es decir, el artista es un taller para la isla, es decir, el artista está poseído por la isla, el paisaje de esta se adueña de su imaginación, la nutre, la trabaja, la moldea, ¿no? De modo que si se puede afirmar que el taller está en la mente del creador, esto está a condición de que la isla no sea solamente una despensa de ideas y sensaciones. Esto no es naturaleza naturada, es naturaleza naturante. No son solo referentes, no son entes, ¿no? Sino que es el propio ser, ¿no? El poeta lo que tiene que ser es receptivo, ¿no? Es decir, estar abierto a lo que tenga que decir la naturaleza. Aquí mezcla constantemente Fernando Castro la idea del paisaje y la idea de la naturaleza, que son contradictorias. Es decir, el paisaje siempre es humanizado, ¿no? Siempre es el resultado de una modificación, mientras que la naturaleza siempre es naturante, ¿no? Y lo que dice es que esta idea, que es básicamente la idea que hemos visto en los años 30, se mantiene o retorna incluso en los años 80. Se supone que con las vanguardias, la naturaleza, más que con las vanguardias, con todo el periodo franquista en el que la manipulación de la imagen de la naturaleza fue muy potente, pues había desaparecido un poco del imaginario canario, aunque yo creo que tampoco tanto, como decíamos el otro día, pero bueno, en cualquier caso, después de esos condicionantes sociológicos en España, lo que hace es que la naturaleza vuelve del exilio, ¿no? Es decir, hemos interpretado el arte canario de los 80 como un retorno a la naturaleza. Insisto que un retorno a la naturaleza no es un retorno al paisaje, es decir, es un retorno a esta idea
idea de una naturaleza que es determinista y configura la imagen del isleño. Entre tanto, habíamos dicho que España, por así decirlo, entra en un proceso de normalización. Es decir, empieza a haber exposiciones y los artistas canarios, los que están en Madrid, empiezan a haber exposiciones que fundamentalmente son las exposiciones que empieza a organizar la Juan March, que son exposiciones de arte abstracto norteamericano, es decir, exposiciones de arte modernista. De alguna forma entramos en el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Pues la abstracción. ¿Qué es la abstracción? El proceso de vaciamiento, ¿no? Es decir, hemos cogido todo el mundo premoderno en el que el cuadro está lleno de vírgenes, santos, generales, patrias, no sé qué, no sé cuántos, y los artistas lo que han hecho es quitar, hasta, digamos que traer al espacio de la representación eso que llamamos el nihilismo, ¿no? La ausencia de valores, esa tabula rasa. Curiosamente, eso empieza a influir en el arte canario, influye de una determinada manera, de una manera determinante en el arte canario, justo cuando está periclitando, ¿no? Es decir, en la gran eclosión de la posmodernidad resulta que nos encontramos en Canarias con la modernidad, ¿no? Y habíamos visto un referente, bueno, a una persona determinante para el arte canario de los 80, que es Manolo Padorno, y cómo su referente fundamental es Divencourt, que para nosotros también es fundamental en la medida en que nos servía para explicar esta relación entre la abstracción y la figuración, ¿no? Es decir, la abstracción y territorio. Esto de abstracción y territorio, reitero esta idea que me parece central, son dos elementos absolutamente contradictorios, ¿no? Es decir, la abstracción es un plano, ¿no? La abstracción son dos dimensiones, el territorio tiene tres, ¿no? La representación en la idea siempre tiene una dimensión menos que el territorio. Por lo tanto, se da una confrontación, en principio, ya diría que ideológica, ¿no? entre abstracción y territorio, ¿no? Que va a ser absoluta y totalmente determinante para la mala interpretación de la abstracción que hacen los artistas canarios, ¿no? Juan José Gil, como ven, hace una abstracción geométrica, una pintura de plano de color, que en principio es una pintura modernista. Reiteramos, la idea del modernismo es precisamente evacuar lo fenomenológico, es decir, evacuar la isla, evacuar lo cercano, lo vernáculo, y quedarnos exclusivamente con el plano de la abstracción universal, racional, ¿no? Y alejada de lo concreto. Y sin embargo, aquí lo que hacemos es vincular de una forma que es tensa, ¿no? Vincular la abstracción con la representación de lo cercano, ¿no? de lo vernáculo o de lo... Y habíamos visto cómo esa tensión genera estas fracturas. Es decir, de repente aparece un cuadro abstracto, pero dentro del cuadro abstracto aparece una referencia al cuadro dentro del cuadro, que ya es una forma de poner en abismo la representación, ¿no? Tenemos una representación dentro de la representación, y esas tensiones que sí todavía aquí en Gonzalo González son tensiones naturales, ¿no? Es decir, es un elemento telúrico, es un mundo volcánico, lo que hacen es fracturar el propio cuadro y empiezan a hacer como una serie de pliegues y de repliegues, ¿no? Un juego que habíamos dicho que era un juego diédrico, ¿no? entre las dos dimensiones y las tres dimensiones. Esto es muy evidente en toda esta pintura de Gonzalo González y mucho más evidente en la pintura posterior de Juan José Gil, ¿no? En el que claramente lo que estamos viendo es cómo los planos de color que hemos visto que venían de la pintura norteamericana aquí sufren un pequeño abatimiento, ¿no? Y generan un espacio que no es otro que el espacio de la isla, ¿no? Entonces aquí se ve bastante claro, ¿no? Cómo ese pequeño abatimiento del plano lo que hace es ese juego diédrico del plano, lo que hace es vincular abstracción y territorio según veíamos viendo. Esto va a ser luego fundamental. Bueno, estos cuadros son posteriores a los de Luis Palmero, pero es también muy evidente en la pintura de Luis Palmero, que pasaremos a verla en la segunda parte de esta clase. Y viene un poco, o nosotros lo habíamos puesto en relación con esta vinculación. Es decir, es también muy notoria en los cuadros de Cristino de Vera. Es decir, Cristino de Vera se pasa el día pintando mesas, que obviamente es un plano en la tercera dimensión, es un plano horizontal y, sin embargo, nos la plantea siempre abatida, ¿no? Es decir, hay una tensión
dimensional, insisto, entre esta idea que no es solo un problema formal, es un problema fundamentalmente conceptual. Es el problema de hacer casar la realidad y el objeto con su representación en lo plano, ¿no? Es decir, la idea y lo fenomenológico, la palabra y la cosa, o si quieren, pues lo concreto y lo abstracto, ¿no? Volveremos a analizar el trabajo que hace Cristino de Vera con estos juegos. De momento nos quedábamos con este juego de esto que llamaba el pliegue y el repliegue, ¿no? Es decir, el plegar el plano para, utilizando este pliegue de la pintura abstracta, empezar a hacer algo bastante parecido a un espacio de acogida, ¿no? Nos acercamos ya a una idea que va a ser, desde mi punto de vista, central para el arte canario, que es la idea de la insularidad como metáfora habitable, ¿no? Es decir, que es un cambio que desde mi punto de vista va a ser radical. Entonces, el cuadro se empieza a convertir en un espacio habitable, ¿no? Habíamos visto cómo Gopar había convertido la pintura abstracta casi en una pintura de pattern and decoration, es decir, una pintura casi textil. Esto para mí es fundamental porque consiste en traer la utopía moderna. La utopía moderna es la utopía del nihilismo, la utopía del vaciado, ¿no? La utopía de la razón que hace tabula rasa frente a todo el mundo de lo dogmático, de los pasados vernáculos, del mundo de lo legendario y tal. Y esa utopía aquí ahora se convierte casi en, ¿cómo diría? Pues en mantel de picnic, ¿no? Es decir, adquiere una escala mucho menos dogmática, mucho menos programática que en el modernismo y más, si quieren, decorativa, ornamental, con la depotenciación del aura que esto supone, ¿no? Y ese juego con el cuadro abstracto... ¿Está? Sí, ¿no? Sí. Bueno, y entonces habíamos visto cómo Gopar cogía como todos estos cuadros que había plegado y replegado y directamente los convierte ya en un escenario habitable, ¿no? En un chiringuito de playa. Esta idea de la playa es central en Gopar y central para mi relato también, en la medida en que hace referencia a lo que el mar nos trae, ¿no? Es decir, a hacer esta robinsonada, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver esta insularidad con una idea más o menos individualista de la configuración artística, hacer esta robinsonada de hacer obra con los restos del naufragio. Esta idea de los restos del naufragio de la modernidad para mí es central en la medida en que, según decíamos el otro día, los artistas canarios acceden a la modernidad demasiado tarde, cuando la modernidad ya ha periclitado, pero en lugar de abandonarla, que era lo que pedían los años 80, que eran años del antiestilo, ¿no? de juegue usted con esto, juegue usted con lo otro, ellos, decíamos, se reiteran en el error, ¿no? Es decir, lo que hacen es dejar el rastro de sus propias determinaciones, ¿no? Y esta idea de la crisis de la modernidad para mí es central, porque desde mi punto de vista la modernidad tiene dos fases, es decir, la crisis de la modernidad está integrada dentro de la modernidad. Es decir, la modernidad lo que plantea es un proceso de vaciado, de quitar, y está integrado en ese proceso de vaciado el proceso posterior, que es el de rellenado, ¿no? Volveremos, cuando hablemos un poco del minimal, volveremos a esta idea, pero forma parte de la modernidad el que una vez que hemos prescindido de todos los valores dogmáticos heredados, ahora con lo que nos vamos a quedar es con un espacio vacío que tenemos que repoblar, pero que ya no podemos repoblar con ideas premodernas, por así decirlo. Entonces, esta idea del trabajo con el naufragio me parece central. Luego, en el caso de Gopar, esto se hace físico, ¿no? Es decir, físico metafórico, porque realmente no es que aquí vaya a vivir nadie, pero sí se hace ya claramente referencia a una cosa que tiene ya más que ver con con la vinculación actual que hay ahora entre el arte y la vida, y en estos chiringuitos de playa pues él mete toda la memoria del pasado de su abuelo y de su mundo lanzaroteño, en fin, de todas esas relaciones con las cosas que le va trayendo el mar. Tal. Bueno, esta referencia al pliegue y al repliegue y a la reflexión que configura espacio y al espacio que adquiere fisicalidad, ¿no? Es decir, que adquiere tactilidad, es central en un montón de artistas, en este caso de Karina Beltrán, ¿no? Que como ven pues trabaja en un horizonte más o menos tal. Juan José Gil sigue con esta idea hasta el punto de hacer una serie que habla, al final él interpreta a San Borondón, es decir, la idea, la isla utópica casi como un patio cerrado, ¿no? Es decir, como un sitio donde aislarse, ¿no?
Y esta referencia habíamos visto que era fundamental en las cajas estas de Gonzalo, que son de dos tipos, las que se ven de frente, que él llama jardines, y las que se ven desde arriba, que él llama patios, en las que, como ven, se vuelve a ver este juego diédrico de las dos dimensiones, ¿no? Y en las que juega, según decíamos el otro día, con esta reinterpretación del minimal. Para mí esta idea es central. Piensen que gran parte del arte canario lo que hace es hacer arte post-minimalista. Esto es absolutamente fundamental, lo veremos por qué en la segunda parte. Es decir, que hace arte después del minimal, pero sin obviar el minimal. El minimal es como la culminación de ese proceso de vaciado que les decía el otro día, ¿no? Es decir, hemos quitado santos, dioses, vírgenes generales y prohombres locales de encima del pedestal, y al final de los años 70 lo único que nos queda es el propio pedestal vacío, ¿no? Es decir, el vacío convertido en automonumento, ¿no? Es decir, automonumento a la falta de valores. Ahora empezaría esa segunda parte de la modernidad, que consiste en subir figuras a este pedestal, que evidentemente ya no pueden ser ni las vírgenes, ni los santos, ni los generales, ni los elementos míticos del pasado premoderno, ¿no? Este sería el gran problema. Y veíamos que esto es un poco lo que hacía Gonzalo en estas cajitas, que curiosamente son cajitas en las que, para ver estos patios, son esculturas, pero fíjense esta contradicción. Es decir, en principio la escultura está siempre pensada, sobre todo la escultura monumental, está siempre pensada para verse desde 360 grados, es decir, para estar en una plaza y que funcione como un hito que sea capaz de congregar a la comunidad. Estas cajas, una de las cosas que descubrí que tenían divertidas cuando montamos esta exposición es que solo se pueden ver de uno en uno. Es decir, es una visión completamente individualizada. De hecho, si dos personas se quieren asomar, se pegan un cabezazo, ¿no? Es decir, son claramente excluyentes. Y si nos asomamos al reverso del minimal, ¿no? Que es un poco el problema que tenemos ahora. Ya es que hemos conseguido hacer un mundo carente de valores, carente de dogmatismos, pero, bueno, en todos los mundos donde no hay valores, pues el concejal más espabilado gana la lotería 6 veces diarias, ¿no? Entonces, ahora necesitamos volver a tener valores, pero tienen que ser valores civiles, ¿no? Es decir, no valores premodernos. Entonces, en torno al cubo minimalista nos encontramos a todos estos personajillos despistados, todos estos pingüinos, ¿no? Que nos contaba el otro día Gonzalo, que se los mangaba a su hija de la gaveta donde tenía los ositos de gominola y tal, ¿no? Es decir, con esta idea del juego que va a ser absolutamente determinante, ¿no? Con esta idea del juego que hace jardines, ¿no? Bueno, esta idea del pliegue y del repliegue también nos la podemos encontrar en Adrián Alemán, que en todas estas obras lo que hace es pues coger el plano, es decir, la referencia al cubo minimalista también es muy evidente, y también es muy evidente cómo, utilizando algo tan elemental como el papel, bueno, el papel es como la alegoría del arte como proyecto, ¿no? Es decir, y el proyecto es coger el cubo y abrir un pequeño espacio para que entre el aire, para que puedan empezar a pasar cosas, pero sin olvidar nunca esta referencia al proceso de vaciamiento moderno, ¿no? Es decir, esto sería como esa segunda fase posmoderna, que sería volver a encontrar la grieta en la que poder habitar el mundo del nihilismo, pero sin olvidar el por qué se produjo este vaciado. Esta idea o vinculada al mundo del jardín vincula toda la obra de Gonzalo con esta tradición canaria que habíamos visto de la planta cactácea, estereométrica, rotunda y esencialista, ¿no? Lo que pasa es que ya pasada por este filtro posminimalista del juego, y entonces se hace referencia a toda esta tradición canaria, pero con exprimidores, palillos y objetitos de Ikea de 4 pesetas, ¿no? Entonces, esta idea de el retorno a ese orden estereométrico de la tradición canaria, pero a través del jardín. El jardín tiene muchísimo que ver con esa idea que decíamos antes de abstracción y territorio. Al fin y al cabo, el jardín es precisamente eso, ¿no? Es decir, el jardín es introducir cultura en la naturaleza, ¿no? Es fabricación de paisaje. No llega a urbanizar la naturaleza, ¿no? Pero tampoco se limita a cartografiarla. Es decir, interviene en ella, y además interviene con una dimensión poética. Y siempre es una cosa inútil, ¿no? Es decir, es una cosa que tiene que ver con el juego, con la ordenación del territorio. Y otra cosa que es fundamental del jardín es que tiene una natural tendencia a convertirse en alfombra.
¿no? Es decir, igual que veíamos antes con los cuadros de Gopar, en esa conversión en ornamentación. De hecho, las alfombras persas no son nada más que cartografías de jardines, es decir, son utopías domésticas, utopías que pueden ser transitadas, pero que permiten precisamente eso, el ir hacia la naturaleza, pero sin importar ese condicionante determinista que habíamos visto antes en la naturaleza, sino más como un proyecto intelectual. Y un proyecto intelectual, insisto, el proyecto intelectual de vincular las cosas de 3 dimensiones, es decir, la realidad con la idea, con su representación, siempre es un proyecto ideológico. Y, por lo tanto, siempre hay que hacerlo, si no queremos ser gente muy peligrosa, siempre hay que hacerlo poniendo en evidencia precisamente ese proceso de la representación, es decir, planteándolo como juego, ¿no? Es decir, y poniéndolo en evidencia. Ese juego no es nada más que el de poner puertas al campo, que es un poco lo que hace aquí Adrián, ¿no? Que crea la puerta de entrada al paraíso, que es sospechosamente también parecido a las cancelas de entrada de todos los chalés adosados, ¿no? Es decir, no, según dice Adrián, no se sabe muy bien cuál es la parte de delante y cuál es la parte de es decir, dónde empieza y dónde acaba el paraíso. Esto es lo absurdo de las puertas de ponerle puertas al campo, ¿no? Que genera una tensión simbólica, porque lo que hace es permitir, ¿no? Controlar intelectualmente un fenómeno que se nos escapa. Esta idea de... recuerden que dentro de aquel juego de España jugando al autoexotismo para quedar bien en Europa, ¿no? Es decir, para triunfar en Europa, siguiendo esa lógica que era la lógica del arte canario hasta los años 80. Recuerden que en los años 80 o los años 70 es la primera vez que los canarios dejan de irse y, por lo tanto, dejan de ser famosos, y entonces dejamos de tener artistas buenos, ¿no? Es decir, artistas buenos en el sentido de artistas reconocidos internacionalmente. Desaparece esa figura del artista local que triunfa fuera, y aparece la figura del artista local, que es un artista provinciano, un artista que se suicida, ¿no? Se suicida en la medida en que decide tener por interlocutores una gente que no le escucha, ¿no? Entonces, bueno, recuerden aquello que decíamos un poco, y dentro de ese reparto de caracterizaciones habíamos dicho que en la península la leyenda negra tiene que ver con toros, gitanas, procesiones de Semana Santa y penitentes, ¿no? Y en Canarias lo que nos toca para hacer el exótico es el Jardín de las Hespérides, ¿no? y este mundo del paraíso. Esa es la idea, es decir, como no se sabe si como cara oculta o cara buena, la que utiliza Adrián para reapropiarse de la tradición del imaginario, ¿no? Pero con una visión más o menos crítica. Como saben, en el Jardín de las Hespérides lo que había era manzanas de oro. Aquí están las manzanas, convenientemente mortadelizadas, ¿no? Es decir, esta expresión de mortadelización es una expresión de Pipo Hernández, pero que se podría aplicar a esta idea. Es decir, la idea de poder recurrir al mito, pero recurrir al mito de una forma suficientemente humorística, ¿no? Como para que el recurso al mito no adquiera carga ideológica, ¿no? Es decir, estas manzanas culos sonrientes que ven aquí, y que también son constantes en todos los jardines de Gonzalo González. Gonzalo González también mortadeliza convierte en cómic, en idea más o menos grotesca, aquella idea, digamos que ontologizante y tan seria de la naturaleza canaria de los años 30, y convierte sus dibujos en algo parecido a una placa de Petri de esas de los científicos, o a una mesa de luz, donde va poniendo sus cositas, ¿no? Y va analizándolas. Sus cositas son al mismo tiempo las cosas que se va trayendo, los esquejes que va trayendo de la naturaleza a su jardín, pero al mismo tiempo también son los elementos gráficos con los que los dibuja, ¿no? Es decir, constantemente estamos viendo que es de la misma naturaleza, la naturaleza, valga la redundancia, y los elementos con los que se representan, ¿no? Es decir, esa conciencia de que estamos representando la naturaleza, y por lo tanto esa descarga de ideología que se ve muy claro aquí cuando se hace esa referencia a la estereometría tradicional canaria, pero a través de
del juego, de la infantilización, de la mortadelización. Fíjense que durante siglos y siglos el niño, el salvaje, el loco, habían sido referentes para toda la tradición de la vanguardia, precisamente porque eran la gente que se oponía a la razón. En este caso el niño no es el ser irracional, no es el buen salvaje. El niño está vinculado a esa idea de juego, como utilización de las claves del jardín, como la imposición de un orden al territorio. Volveremos a esta idea más tarde, ¿no? Pero con la consiguiente descarga de prepotencia ideológica, ¿no? Bueno, esta idea de jardín, juego infantil y tal es constante. El proyecto de Adrián evoluciona hacia la conversión de esa idea del jardín en una referencia obligada al espacio de lo público. Habíamos dicho que el arte post-minimalista era volver a subir a la gente, volver a subir ideas, volver a subir algo a los pedestales una vez que hemos vaciado los pedestales. Es decir, de alguna manera es acercarnos a la idea de lo monumental, pero por la parte de atrás, ¿no? Es decir, al sesgo. Volver a ver qué figuras pueden ayudarnos como hitos o cartografías de nuestro propio territorio, pero evidentemente sin tirar del aparato dogmático, originario o auténtico y tal. Entonces esta idea un poco magritiana casi de coger al prohombre por la espalda, ¿no? Se reproduce en este cubo en el que, como ven, aparece el cubo minimalista, y el cubo minimalista se convierte, es decir, igual que en Gonzalo González se habitaba de pequeñas chucherías, aquí se habita de una escalera que nos sube, ¿no? Es decir, que parece que nos invita a subir encima del pedestal, ¿no? Nos invita a alcanzar el cielo ese de la gloria y tal, pero si se fijan bien en la imagen de abajo, está convenientemente reducida de escala, ¿no? Es decir, una vez más, esta propia invitación a subir a la cima del pedestal está vinculada con esa idea de la cajita, o sea, de la maqueta. Es central esa idea, desde mi punto de vista, en el arte canario, de el mantenimiento de la capacidad metafórica del arte. En un arte como ha sido el arte de las últimas décadas, que ha sido un arte fundamentalmente performático o más cercano a la acción que a la actuación, aquí se mantiene esa idea central bueno, ahora volveremos a ella, ¿no? de la metáfora o la alegoría como elemento transformador, ¿no? Y entonces, en ese jardín aparecen estos prohombres, que son los ídem de Adrián Alemán, personajes que, como ven, son iguales, pero iguales no porque tengan identidad, son iguales como decimos que son iguales los chinos, ¿no? Porque no hay quien los distinga, ¿no? Es decir, esa idea de que son personajes aparentemente idénticos los unos a los otros. De hecho, son idénticos también, como ven, están subidos en el pedestal, pero en este caso el pedestal es la propia caja en la que se mete la figura, en función de su disponibilidad a ser transportada, ¿no? Que queda reflejada por el hecho de que el pedestal está subido en un palé, ¿no? Es decir, digamos que el nuevo prohombre, ¿no? Es decir, es este don nadie, esta persona que es indiscernible, que es igual a sí mismo y a todos los demás, y que, a pesar de que no puede ser identificado, sí puede ser distinguido por todos estos colorcitos que tienen las narices, que son colores muy tercializados, es decir, muy sofisticados. Volveremos a esta idea en la segunda parte de la clase. Son pantones muy específicos que permiten, por lo tanto, una diferencia, ya les digo, que extraordinariamente sofisticada, al mismo tiempo que esta sofisticación lo que hace, como ven, es apayasarlos, ¿no? Es decir, digamos que si el arte moderno no había dejado títere con cabeza, ¿no? Había cogido a todos los generales, vírgenes, todo lo que estaba encima del pedestal y pues les había cortado la cabeza. Pues aquí al final resulta que no queda con cabeza más que el títere, ¿no? Es decir, al final el monumento es el monumento a ese don nadie que es capaz de hacer una apuesta por la diferenciación, pero que la apuesta por la diferenciación es a través de un proceso de sofisticación que, al mismo tiempo que nos distingue, también nos enfrenta con que realmente nuestras distinciones pues son distinciones pues absolutamente mínimas. Esta idea de la máxima soberbia, ¿no? con
con la máxima payasada, será central también para todo lo que vamos a decir después. Esta idea de hacer un arte muy, muy serio, incluso un poco soberbio, y saber que esa misma soberbia, es decir, que esa misma convicción está siempre al borde de la majadería, ¿no? es central en muchas de las cosas que vamos a decir. Ese toque humorístico también está aquí muy evidente. Bueno, Adrián deja siempre las salas muy, muy vacías. Esa idea del vacío no solo está en el pedestal minimalista, sino en toda la propia sala. La sala vacía es como una especie de alegoría también del propio vaciamiento del espacio público, ¿no? Y en este pedestal, que como ven es un pedestal abatido, pues aparece el monumento al nuevo prohombre. ¿Quién es el nuevo prohombre? El que no está. Es decir, ¿cómo nos vamos a reconocer? Es decir, ¿cómo vamos a ir a una plaza a reconocernos ante una escultura de Nelson, en el que Nelson, recuerden, esto también está bastante mortadelizado, no sé si han visto en los dibujos animados que es muy frecuente que alguien salga corriendo tan rápido que deje de traer las botas, ¿no? Pues esta idea de hacer un monumento al desertor. Por cierto, con esta idea de las botas de plástico, que a mí me gusta poner en relación con todas las referencias heideggerianas a las botas de Van Gogh, a esas botas en las que él siempre decía, en el agujero de las botas encontramos lo telúrico, porque son las botas del agricultor que ha pisado los terrones de donde la tierra madre, no sé qué y tal. Bueno, aquí son unas botas de bronce de plástico, ¿no? En el que, o sea, unos útiles profilácticos que nos sirven pues para meternos en algún que otro charco o para apagar algún que otro fuego, ¿no? Bueno, esa idea de lo público se reitera en esta obra, que es una obra utilitario-pragmática que se hizo para vender obras de arte, para conseguir dinero para las manifestaciones o para las acciones contra el puerto de Granadilla, ¿no? Pero me resulta fundamental para entender muchas cosas de lo que vamos a decir, el cómo esto, que es, digamos, que un arte utilitario, ¿no? Se hacen elementos para conseguir dinero, para hacer actuaciones de activismo político, al mismo tiempo tiene también como una base formal, ¿no? Y se convierte en una especie de andador taca-taca de viejo. Bueno, alguna que otra acción se hizo ya más claramente en el plano de lo político. No me meteré en ella porque tampoco sabría cómo describirla con respecto a tal, pero sí que me interesa el cómo de repente aparece una imagen, que es una imagen hecha colectivamente, que no tiene nada que ver con la instantánea, volveré ahora a esta idea, ¿no? Y cómo aparece todo un pie de foto, ¿no? Es decir, todo un conjunto de elementos vinculados a esa imagen que le dan un cierto contenido. Esta idea va a ser fundamental en la última obra de Adrián, o en la penúltima obra de Adrián, esta idea de incluir el pie de foto, es decir, todo el elemento, toda la cartela expandida, ¿no? Toda la documentación que enriquece la propia imagen, ¿no? Entonces, como ven aquí, lo que se da es una inclusión del propio pie de foto en la propia fisicalidad. Eso lo hace de varias maneras. Aquí, digamos que serían representaciones de la naturaleza, ¿no? De una naturaleza feraz, de esta naturaleza tropical y aparentemente canaria. Son imágenes del botánico, donde la mayoría de las... como ven, está jalonado esta idea de lo natural de elementos paisajísticos, ¿no? Que son todas estas pequeñas cartelas, ¿no? o pies de fotos incluidos en la propia imagen que nos hablan claramente de esa dimensión ajardinada, ¿no? Es decir, cultivada de la propia naturaleza. Bueno, esa idea de constructora, es decir, esa idea que contradice un poco esa idea de que el arte canario de los 80 volvió a la naturaleza, la vamos a encontrar en muchos artistas. Esa idea de la deconstrucción de la naturaleza, de entender que la naturaleza no tiene nada de natural, que la naturaleza es una construcción abstracta. Juan Carlos Batista ha hecho pues, casi todas las
como todo el repertorio de posibilidades para tratar este tema, ¿no? Ha construido un montón de imágenes de naturaleza exótica, ¿no? Es decir, con esa idea colonial del exoticismo que reflejábamos el otro día, que están construidas por medios analógicos y digitales, siempre falsos, ¿no? A través de pues, un montón de referentes de libros de viajes, de fotografías antiguas, de fotografías reales, ¿no? Y con ellas construye una imagen de la verosimilitud, que además pues trata retóricamente con estos juegos más o menos metonímicos de la vinculación del referente y ¿cómo es eso de la metonimia? La cosa y la palabra y todo ahí junto, ¿no? Es decir, la madera y el fuego y el no sé qué y tal. También es central en la obra de Pipo Hernández. Él siempre, para explicar estas obras, contaba un supuesto sueño, que según el cual él estaba hospitalizado cuando era pequeño y le pusieron unas sábanas que estaban estampadas con paisajes románticos. Él se puso a saltar en la cama y llegó la enfermera o su madre, no recuerdo ahora muy bien, y le dijo: niño, deja de saltar en la cama que se van a salir los resortes, ¿no? Bueno, pues al final los resortes se salen de estas sábanas románticas y pone en evidencia cómo es el grafismo, ¿no? Cómo es la construcción, cómo es la representación la que recorre todo el plano de esta naturaleza, en la que se mezcla lo verosímil y lo inverosímil, ¿no? Ese resorte se convierte en un perrito abandonado, que es la imagen que él utiliza para mortadelizar este análisis de la conversión en paisaje de la naturaleza, ¿no? Entonces, su perrito mortadelo está por todas partes. Bueno, Adrián ha hecho también otras imágenes de mortadelización de la naturaleza. Esta es otra obra más reciente de Pipo, en el que también aparece la naturaleza metida en bolsas. Esta es una imagen también pues, muy autoexplicativa, ¿no? de José Luis Pérez Navarro, de cómo el propio gesto aparece como protagonista en la construcción del paisaje, ¿no? Y bueno, como les decía, pues Juan Carlos Batista ha hecho todas las variaciones posibles de esta idea, ¿no? De la idea de tradición canaria telúrico, romántico, vernácula, ¿no? En este caso las de calcomanías de Óscar Domínguez, vinculadas al paisaje, pero también vinculadas al territorio de la guerra. Es decir, al final es la forma de relatar lo natural, es decir, es la forma de construir la naturaleza la que se convierte en poder y, por lo tanto, el escenario de la lucha por la representación, ¿no? Es decir, una lucha que muchas veces es militar. Estos son casi siempre paisajes de frentes de la Primera Guerra Mundial, pero también podría ser una lucha cuasi deportiva, ¿no? Que es otra de sus referentes. Bueno, entonces, esta mezcla de tradición local, monumento a las raíces, golpe de Estado, inverosimilitud en la representación, naturaleza, guerra, lucha y tal. Además también sentimentalidad, es decir, muñequito de peluche. Todos aquellos árboles de allí están hechos a base de mezclar, son una pelota de peluches. Saben que peluche en alemán se dice como trapo, que es Lumpen, ¿no? Que tiene también y Lumpen pues tiene esa también vinculación con el sujeto político del marxismo tradicional, ¿no? Bueno, pues aquí ven esta naturaleza, sentimiento, infancia y Lumpen, ¿no? Y todos estos bosques así un poco como de las Mercedes, construidos en base a explosiones, ¿no? Con este personaje ahí un poco fridericiano observando esta especie de guerra por la representación de la naturaleza, ¿no? En este vínculo también de
guerra, crimen y pelea por la representación, podríamos enmarcar esta obra de Adrián, que es una obra fotográfica en la que la fotografía abandona esa idea de la instantánea, es decir, de la naturalidad, según la cual la fotografía podría captar un elemento elocuente y precedente que estuviera delante y solo con hacer el clic nos pudiéramos apropiar de ella. La idea es razonablemente simple, hay una idea... Hay una imagen que está en el imaginario de cualquier habitante de la isla de Tenerife. De hecho, lo de los barcos en la bahía de San Andrés, bueno, cualquiera que baje por la autopista es una idea recurrente, ¿no? Es decir, que está pues, aparentemente desde el mismo momento de la conquista, y esa imagen que está en el imaginario de todo el mundo, mediante una operación, o mediante la generación de un dispositivo, Adrián la remite a ataúdes flotantes, ¿no? Es decir, la sima de San Andrés o la bahía de San Andrés es también una fosa, la fosa común de todos los represaliados en la guerra civil, y de alguna forma lo que trata de hacer Adrián es de dar una tumba a los que no la tienen, y dar una tumba a través de la apropiación simbólica, o digamos que la densificación de un imaginario simbólico que es recurrente tal. Y eso lo hace a través de un trabajo de investigación más o menos sofisticado que consiste en seguirle la pista a un montón de barcos vinculados con la historia de Canarias, que fueron barcos prisiones, también fueron barcos que fueron mercantes que fueron utilizados para el transporte de armas en la Segunda Guerra Mundial, pero que también en algún momento dado incluso fueron barcos de recreo o barcos de mercancías para el cabotaje. Luego que nos lo explique Adrián un poco más pormenorizadamente. El asunto es que esto no son fotografías de Adrián, es decir, esto es como una especie de construcción de run-run, ¿no? Es decir, para que suceda esto que a mí me parece tan interesante para mi relato, que es volver a inyectar historia en la naturaleza, volver a inyectar historia en el paisaje. Recuerden esa idea que había sido central para toda la construcción de la historiografía canaria, que es: Canarias no tiene historia, Canarias solo tiene naturaleza. La identificación de Canarias no puede venir, como no tenemos idioma propio y además tenemos menos historia que Santiago de Compostela, ¿no? Nuestra forma de identificarnos tiene que ser una identificación fundamentalmente geográfica, fundamentalmente a través del paisaje, ¿no? Entonces aquí nos encontramos como a través de la representación podemos inyectar de nuevo historia en el paisaje, al mismo tiempo que, como dice el propio Adrián, iniciar a través de este jardín de referencias, ¿no? de este jardín de vínculos intelectuales, conseguir que estos recorridos terminen dibujando un rostro, ¿no? Es decir, esa idea de la insularidad, que es la idea central que yo les quería plantear aquí, que es que hemos pasado de la insularidad me determina y, por lo tanto, el artista canario lo que es algo que es un artista genial, es decir, es un artista poseído por la naturaleza y es la naturaleza la que habla a través del artista. Esa idea exotizante, ¿no?, de que el determinismo insular es tan importante que al final el artista canario habla su propia naturaleza, a una idea completamente diferente, que es la que hemos tratado de explicar aquí. Es decir, vivimos en un mundo en el que los referentes están completamente estallados y la isla ya no va a ser la metáfora del territorio, sino la metáfora del artista. El artista, a través de su aislamiento, que el aislamiento no es nada más que la conversión en un nodo de cruce de referencias, pasa de la identidad a la intimidad, veremos esta idea tal. El artista lo que utiliza es esa posibilidad de la insularidad como una forma de plegar todas sus referencias y de construirse un entorno de relaciones más o menos ajardinados para construirse un rostro. Es decir, esa idea que ahora ya nos parece absolutamente central de no hacemos lo que somos, sino que somos lo que hacemos, ¿no? Es decir, el artista, a través de la metáfora de la insularización, que ahora les diré por qué es fundamental, porque todo esto es en una época que ha sido extraordinariamente condescendiente con el todo vale, ¿no? Se construye la posibilidad de un rostro, ¿no? La posibilidad de hacerse algo en su trabajo. Esta idea del trabajo artístico como
materiales para la individualización, ¿no? Es decir, materiales para la construcción del sí o de la subjetividad, me parece central. Bueno, este es un dibujo en el que cuenta el procedimiento que se utilizaba para asesinar a los represaliados, que básicamente era meterles en un saco y tirarles con una piedra al fondo del mar, ¿no? Es decir, contado por, pues, casi anticipando su propia muerte por Luis Ortiz Rosales, ¿no? Bueno, esta idea de la deconstrucción la podemos encontrar en un montón de artistas, no me voy a detener más en ello. Se ha llegado incluso hasta estetizar excesivamente esta idea de la espera y tal. Y también es central, digamos, que en el cuarto artista, que a mí me parece importante para contar todo este imaginario de lo canario, que sería Néstor Torrens, ¿no? Néstor Torrens, bueno, en estas obras autoexplicadas, ¿no? En las que habla claramente de la conversión de la naturaleza, ya no en paisaje, sino en unidad de explotación a través de la reiteración de tal, y cómo precisamente esta especie de estandarización de las formas de vida tienen que ver con la explotación de la diferencia, ¿no? Eso que decíamos el otro día, es que lo nuestro es lo suyo. Es decir, ahora mismo la diferencia ya se ha convertido en un elemento central para la unidad de explotación del territorio, ¿no? Bueno, ese juego deconstructivo es central en toda obra de Néstor Torrens, que lo que hace básicamente es hacer cultivos de plataneras in vitro a través de luces artificiales sobre el lecho de postales turísticas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, todos estos cultivos in vitro y de jardines críticos, ¿no? Vinculados a su obra, terminan convirtiéndose en un... Bueno, y esta idea también de la isla como... Bueno, se nota la broma, ¿no? Son cochitos de plástico llevando piedras de playa, ¿no? Y construyendo esta circularidad a la que ahora me voy a hacer referencia. Bueno, esta me la voy a saltar porque nos la vamos a encontrar más tarde. No es nada más que, de nuevo, esta idea de isla volcánica construida a través de ir a casa de su madre y coger todos los retratos esos que tienen, o por lo menos que tenía mi madre, ¿no? De toda la familia por ahí, por todos los estantes, ¿no? Y convertirlos en esta especie de defensa de tortuga también, para construir una isla en la que la gente, pues, no se ve a sí mismo nada más que de cara al exterior, ¿no? Es decir, la única forma de generar una identidad, pero esto lo contaremos más en la otra clase que tenemos, ¿no?